yo les agradezco personalmente a mis chicas y mis chicos, a mis alumnas y alumnos de las clases de penal de la Ibero, pues que se hayan acercado, que hayan hecho el esfuerzo de venir hasta acá en un día tan complejo como es el viernes, ¿no? Así que les damos la bienvenida. También quiero agradecer, por supuesto, a mis compañeras. Yo tengo el privilegio, el enorme privilegio de encontrarme con mujeres, puras mujeres, destacadas personalidades en su ámbito, vamos a llamarle de injerencia, y que hoy convergen tanto Beatriz como Andrea, como Jimena, que nos acompaña desde Londres, como Miriam, como Areli y como Natalia. Hoy nos une una ocasión pues muy especial, ¿no? Que es dar comienzo a un proyecto de naturaleza interdisciplinar que aborde diferentes aspectos de la violencia, ¿no? Y nos congratula, chicas, chicos, nos congratula este día, además porque la Fundación la Infancia es Vida cumple casi 10 años, ¿no? Andy, ¿estamos en el 9 o en el 10? Terminando ya el 9. Terminando el 9, estamos terminando el 9, el año número 9, y la exitosa y bollante asociación que ha tenido un impacto transformador en la vida de muchas personas, pues sigue avanzando poco a poco, ¿no? Pues miren, sin más por el momento, yo voy a tener meramente una participación de naturaleza pues accesoria. Yo me autoexcluyo de alguna manera en honor a la calidad de las ponentes, y creo que todas y todos pues estamos deseosos de escucharles, ¿no? Si me permiten, naturalmente todas tienen un currículum pues muy amplio. Simplemente diré algunas palabras meramente sobresalientes acerca de sus exitosas carreras. Entonces, es para mí un verdadero placer darle la bienvenida a Beatriz Saavedra Gastelum, ¿no? Ella nos va a dar unas palabras de inauguración, de bienvenida y de calidez para comenzar con este evento del día de hoy, ¿no? Ella, bueno, es originaria de Sinaloa, ha realizado estudios fíjense, en literatura, poesía y filosofía. Ella se dedica pues básicamente a una labor intelectual intensa. Tiene 2 maestrías, una en ciencias en León, España, y otra de estudios avanzados en literatura española e hispanoamérica en la Universidad de Barcelona, ¿no? Ha recibido diversos doctorados honoris causa, ¿no? Tiene 18 libros de poesía publicados y 2 libros de ensayo, ¿no? Sus poemas se han traducido, y esto es un honor para nuestro país, que una académica, que una intelectual pues sea traducida en otras lenguas, tales como lenguas indígenas, francés, inglés, griego, chino y alemán, ¿no? Sus poemas han sido incluidos en la Fonoteca Nacional como acervo del patrimonio cultural de la nación. Entre otras múltiples labores, es vicepresidente internacional en la Federación Mexicana de Universitarias UNAM, dirige el Museo de la Mujer y el ciclo de conferencias poéticas de la inteligencia, entre otras muchísimas cuestiones que podríamos abordar. Entonces, Beatriz, doctora, pues yo le cedo el uso de la palabra y estamos ansiosos por escuchar sus palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un gusto estar el día de hoy aquí. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Academia Nacional de Historia y Geografía, que es una institución patrocinada por la UNAM. Bueno, en mi calidad de directora del Centro de Estudios sobre la Mujer, para mí es un placer el poder estar en esta mesa conviviendo pues también con estas grandes compañeras de trayectoria. Y bueno, es un gusto darles la bienvenida a este espacio de reflexión y diálogo
donde convergen diversas disciplinas y enfoques para abordar uno de los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad, la violencia en todas sus manifestaciones. Este evento es un testimonio de nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones y la comprensión profunda de un problema que afecta a comunidades e individuos en todo el mundo. Hoy unimos fuerzas y conocimientos para explorar las raíces de la violencia, sus expresiones en diferentes contextos y sus efectos en individuos y comunidades. A través del intercambio de ideas y la colaboración interdisciplinaria, estamos decididos a desentrañar las complejidades de este tema y a promover soluciones significativas, ya que en el oscuro rincón de la sociedad se encuentra un tema que desafía cualquier intento de simplificación o definición única: la violencia. Es una palabra que resuena con inquietante familiaridad en nuestras vidas, y aunque todos parecemos saber de qué se trata, su complejidad y multidimensionalidad son fuentes innumerables de desafíos. La violencia como concepto se revela escurridiza. Su comprensión es esencial para abordarla adecuadamente, pero parece huir a una definición única. Si bien todos entendemos que implica daño, agresión y destrucción, la gama de su alcance es vasta. Los orígenes de la violencia son tan variados como su misma definición. En muchos casos se encuentra arraigada en desigualdades económicas, políticas o sociales. La falta de acceso a recursos, oportunidades y servicios básicos a menudo alimentan la ira y la frustración que pueden desembocar en actos violentos. Las tensiones raciales, religiosas o culturales también son caldos de cultivo de violencia. Los conflictos históricos y los prejuicios arraigados pueden desencadenar episodios de agresión y odio. La violencia, por otro lado, puede surgir de la desesperación personal. Los problemas de salud mental, la adicción y la alienación pueden empujar a las personas hacia violencia como una salida a sus penurias. En un mundo hiperconectado como el que vivimos, la exposición constante a la violencia en los medios de comunicación también desempeña un papel fundamental en la formación de actividades y actitudes violentas. De esta manera, dentro de este encuentro multidisciplinario, cada una de las ponentes, desde su campo de experiencia y expertise, nos aporta una perspectiva única a este problema. Juntos vamos a tejer un tapiz de conocimiento que nos permitirá comprender mejor la violencia y, lo que es aún más importante, trabajar juntos para combatirla. A lo largo de este encuentro, los animo a participar activamente, a compartir sus ideas y a escuchar con atención a mis colegas. Quiero agradecer a todos los ponentes, a los panelistas y a los asistentes por su compromiso y su valiosa contribución a esta conversación. Quiero terminar mi participación, como ya dijeron, soy poeta, entonces leyendo algunos fragmentos de este poema que aparece en mi libro Memoria de la Muerte y sus mitologías, que se llama Vuelo Funeral. Dice: hay una levedad franca en el discurso razonable tras el golpe. La tensión revienta la impunidad de la carne, no hay refugio. Levanta la cabeza enfurecida tras la oscuridad. La ventana intuye la roja pincelada sobre la mariposa. Otro olor en la tierra cruza el aire. Hay un largo sentir en el miedo, en la intimidad de la última muerte, cuando el sentido gira y la garganta resopla con fuerza contra el animal nocturno. Hay un grito espectral en tierra afónica, una voz suave en la quietud del estertor oculto, pero cuando suena el aire, desdobla la noche la fuerza del impulso, el primer golpe se enmudece de sombras, enraiza su alto fuego en el arrebato o la violencia. Es el cuerpo yerto un traspié, un eslabón que parece aislado. Lo que sucede no se habla, galería de sangre sobre las aceras,
en la oscuridad, en la oscura realidad que sacude y que despierta. Eso espero que suceda hoy aquí, que todos despertemos a estos actos que se dan continuamente. Ustedes, bueno, lo saben más que yo, pero bueno, con esto cierro mi participación y bienvenidos, bienvenidas a esta Academia Nacional de Historia y Geografía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por sus palabras y por compartirnos ese poema tan fuerte que nos invita, pues, naturalmente, a una reflexión pues más profunda, de mayor calado, y que se agradece de verdad compartir el arte un poco como respuesta ante esta complejidad tan humana que implica el propio fenómeno de la violencia. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, pues continuando con las exposiciones, después de estas palabras de bienvenida y de calidez, yo cedo la palabra a mi querida compañera, mi amiga Andrea Silva, quien va a abordar en su periodo gramatical, va a hablar propiamente de cuestiones vinculadas a la parte psicoanalítica y la violencia, ¿no? Recuerden que este es un foro de exposición interdisciplinar de cómo se ataca la violencia por diversos flancos, ¿no? Así cada uno iremos poco a poco desplegando diferentes ideas desde diferentes prismas y puntos de vista. Leo brevemente algunas referencias de la doctora Andrea Silva. Ella es psicoanalista y emprendedora, una ferviente creyente que la salud mental y los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Cursó la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, ¿no? Cursó además la especialidad en psicología clínica en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, actualmente el Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Juan Ramón de la Fuente, y el diplomado en psicoanálisis de niños en el claustro de Sor Juana. Tiene una maestría en teoría psicoanalítica en la Universidad de León, de León, España, además de diversos cursos y seminarios de actualización constante. Cuenta con un doctorado honoris causa por su sobresaliente labor en la prevención y el tratamiento de la violencia. Es presidenta fundadora de la Asociación Civil La Infancia es Vida, misma que ha recibido un reconocimiento internacional por su importante labor en la intervención comunitaria en situaciones de vulnerabilidad. Esto y naturalmente pues una serie de logros académicos y de trabajos en sus diversas especialidades. Muchísimas gracias, Andrea, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada, les doy la bienvenida y les agradezco a mis compañeras y a mi compañero porque esta reunión justamente nos habla de la conciencia que empezamos a tomar de que lo que sucede alrededor de la violencia tenemos todos una responsabilidad en mayor o menor grado. Les agradezco porque los 9 años que lleva la asociación, apenas tocando la primera puerta, no encuentro una respuesta, son varias. Y el que estemos reunidos hoy de verdad me da y me enorgullece saber que estamos reunidos porque no tuve que insistir en que dijeran que yo participo. Y esto es parte del cambio. Primero les voy a decir que pensé, ¿por qué decir la violencia y sus encrucijadas? Si vemos en la violencia, alrededor de, siempre hay detrás, hay como túneles, hay la forma en que se enlaza, la violencia es seductora, la violencia puede ser hostil y tiene muchas caras. Es por eso que decidí que en mi presentación no iba a haber ningún tipo de collage ni nada por el estilo, porque para mí es importante que desde lo psicológico entendamos
¿qué imágenes? Si yo les digo, pensemos en cualquier imagen de violencia en la última semana, y cualquiera vamos a tener una imagen. Si yo les pongo un diagrama, una pintura, algo que por más sutil que quieran, es como revictimizarnos, porque de alguna forma vamos a estar ahí como espectadores o viviéndola. De ahí es que decidí primero generar una reflexión si nos hemos dado cuenta que cada vez es más frecuente y con mayor crueldad que vivimos la violencia. Hay mayor crueldad y menor culpa, mayor goce, menor frustración. Lo que se está evidenciando es que estamos generando una sociedad donde nos resistimos a asumir la insatisfacción que es fundamental y necesario, porque es lo que nos constituye como sujetos, decía antes. Lo que quiere decir es que nunca va a ser el todo posible. Todo lo debo tener o poseer, y esto se instaura desde pequeños. La labor que va a haber de la mano primero es de los padres y después de las suplencias, llámense profesores o tutores, y es lo que debemos educar, es que siempre tiene que haber un intercambio. Desde pequeños, cuando dicen está en la etapa de los berrinches, es porque él quisiera tener todo, y si se lo damos, empezamos a creer en él que todo es posible. Pero esto es una ley de la vida, es un intercambio que siempre tenemos que jugar. Yo doy, para poder ganar hay que perder. Si quiero obtener algo, tengo que dar. Es el intercambio de la vida. Siempre tiene que existir un huequito que permita el movimiento, la frustración. Yo siempre les digo a mis alumnos, incluso a mis pacientes, que ustedes no sé si han visto que hay un jueguito que vende mucho en los mercados, donde es un juego de cuadritos y siempre hay un huequito. Si no hay ese huequito, no podemos jugar. El juego de la vida es eso. Tiene que haber un juego, en ese juego de la vida tiene que haber una pérdida. Y la pérdida se instaura desde pequeños. Desde pequeños cuando decimos, yo quiero hacer esto, y es la palabra del niño de decir, yo lo ordeno, y tiene que haber un padre o un tutor que diga, eso no es posible. Así ser tan pequeños, siempre pongo el ejemplo de Montessori, a mí me encanta la educación Montessori, porque es como nos meten a los adultos en la mentalidad de los niños, a decir, ¿quieres esto? Lo puedes lograr como adulto, pero los adultos somos los que nos tenemos que meter en el mundo de los niños para poder hacer un intercambio de como adultos, ellos nos enseñan la transparencia, el todo es posible, y como adultos meternos a decir sí, pero hasta aquí. He aquí una particular importancia en el discurso de la ciencia y la tecnología, donde en la actualidad nos dicen todo es posible. Hablemos ahorita de la inteligencia artificial, o donde la mercadotecnia nos dice todo lo puedes tener. De lo contrario, somos anulados como sujetos. Si nos enganchamos en este todo es posible, lo que va a generar es que entonces lo puedo tener y a cualquier costo. Y ahí están las trampas de la ciencia, de la mercadotecnia y de la tecnología. Si nosotros nos fusionamos en esta tecnología y en el discurso de la ciencia, lo que estamos haciendo creer es que sí es posible. Y sin embargo, no lo es. Siempre tiene que haber un limitante. De ahí que a mayor frustración, si nosotros lo que permitimos es sí lo puedes lograr, es cuando vienen las trampas, cuando nos enganchamos, pensemos en la delincuencia organizada. ¿Qué es lo que nos dicen? Tú todo lo puedes tener, quieres esto, yo te lo doy. Pero siempre va a haber una frustración porque eso no es posible. Si nosotros seguimos en ese discurso, vamos a rayar los límites con las consecuencias que más adelante hablaré de ello. Al quedar anulados como sujetos o como personas, es por eso es la importancia de sentir que existimos. Si no hay esa importancia de decir, porque te quiero, te limito, pensemos en un niño pequeño, donde si le damos todo, van a ver que es un niño que empieza a treparse en los sillones, tiene problemas en la escuela. ¿Qué está haciendo ese niño? Está gritando el decir, oye, existo,
necesito algo más, necesito tu atención. Ahorita, desafortunadamente, lo que hacemos es que suplir la atención, el cariño, los vínculos con la cuestión económica es cuando juega mucho la tecnología. Vamos a un restaurante y lo que vemos es que cada quien está con su celular, ¿no? No hay relación, no hay el tacto, no hay el contacto, y eso es muy importante porque finalmente se juega la subjetividad en eso. Aquí es donde hablaremos de la ausencia social y de las instituciones donde hay un abuso del poder. El poder y la autoridad siempre se juegan desde pequeños. La primera figura que se juega en la infancia, ¿en dónde es? En la casa, como papás. Y después vienen las suplencias. ¿Quiénes son? Los profesores, los educadores. De ahí la importancia que debemos tener en que ahorita cuando hay mayor frustración desde pequeños y que se acentuó con la pandemia, es que debemos de tener muchísima conciencia y hacer una alianza entre padres con los profesores, de la edad en que sea. Yo hago énfasis en que la autoridad y los profesores no están para educar, ellos están para reforzar, pero tienen una función muy importante porque son sostenes, son suplencias. ¿Qué es una suplencia? Es finalmente, es como una muleta. ¿Quién de ustedes, y lo pienso en esa relación que veo que tienen tan importante y tan estrecha con Gilberto, ¿quiénes no hemos tenido un problema en casa con nuestros papás y con quién nos desahogamos? Con los profesores. De ahí que son figuras tan importantes, y llegamos a ser figuras tan importantes, que al mismo tiempo podemos guiar, podemos sostener, pero también estamos para frustrar. Y ojo, también si hacemos abuso del poder, es cuando se corrompe, es cuando se hace el abuso del poder, cuando hay la parte seductora de la autoridad, ¿no? Y aquí, fíjense, ahorita lo pienso, cuando se da el abuso sexual y mucho en infantil, ustedes han escuchado, generalmente quien es el abusador es alguien tan cercano. ¿Por qué? Porque en esa inocencia, cuando nos acercamos a ese que me puede dar el afecto, el perverso, que es el que violenta, abusa de esa inocencia. Algo parecido sucede en la educación con los profesores, a cualquier edad, no solo pensemos en el jardín de niños, por eso pasa mucho en las universidades, en las preparatorias y ni se diga en la secundaria. ¿Por qué? Porque se fusiona el afecto y ese ideal que siempre se da desde niños y que el adulto abusa de esa confianza para someter. Ahora, aquí es donde entra la importancia de dar lugar en las necesidades de los padres, que si los agotamos y los anulamos, estamos viviendo la ausencia de ellos, y también es importante cómo se frustra para poder cumplir una función vital a nivel laboral en cualquier ámbito. Y de ahí la importancia de instaurar la atención de la salud mental en las empresas y en las instituciones. Perdón, me salté un párrafo. Aquí es importante ver que si queremos disminuir este ciclo de violencia, es bien importante que estemos de la mano en esta relación, tanto padres como las diferentes instituciones. Desde el año pasado, como asociación y promotora de la salud mental, vengo manejando un proyecto que yo le llamo circular, en que si queremos trabajar la violencia, sí inicia en casa. En la casa como valores, como figuras de autoridad. Como les hablo, quienes vienen a hacer la suplencia es en las escuelas. Pero ¿qué pasa con un papá que yo les digo, oye, pero es que no estás teniendo atención con tu hijo? Me llega un paciente con adicciones o con depresión y es, ¿en qué momento el papá va a poder sostener o va a guiar si también él está agotado, si él está también deprimido? Entonces, ¿en dónde tenemos que trabajar? Pues también en las instituciones, a nivel gubernamental, a nivel de empresas. Tenemos que fortalecer la salud mental generalizada y que entendamos que por eso la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria la violencia, porque detrás de la violencia está la anulación del sujeto.
está los ideales. ¿Cómo dirijo a estos chicos a saber que puedo obtener algo sin que los anulemos como personas a cualquier edad? En este proyecto circular, por eso es tan importante que trabajemos en el reconocimiento. De ahí que viene la importancia de saber que va de la mano la violencia, la crueldad y el sacrificio. Estas no deben negociarse. Cuando hablamos de legalidad, lo que limita una estructura y sostiene es lo que llamamos la ley, la autoridad. ¿Quién ocupa un lugar para mí de ese ideal, pero quien también me limita? De ahí la importancia que cuando aparezca esto de la violencia, la crueldad o el sacrificio, debe haber un límite y un castigo, tiene que haber una consecuencia. De ahí la importancia que en las instituciones educativas trabajemos en que tiene que haber repercusiones. Cuando hay el sometimiento de un alumno al otro, tiene que haber no solo una repercusión legal. Es bien importante, parece mentira, pero en el logo justamente cuando manejo lo de ser mujeres, por eso si ustedes ven es un cara a cara, porque la importancia de lo que se juega a la hora de ejercer la ley, no basta solamente con decir tienes una penalidad de 6 años. Si la víctima no ha podido confrontar ese victimario y ese victimario sabe de manera subjetiva que va a haber una consecuencia, que él pierde algo como consecuencia de sus actos. De aquí que si notamos ahora, cada vez hay mayor crueldad y cada vez hay más violencia y más crueldad y hay mayor sacrificio. Si notamos cómo se está ejerciendo la ley se está negociando. Y es algo que bueno, va a ser muy interesante escucharlos a ustedes, porque en el trabajo que yo hago con víctimas es que el juez se vendió, por ejemplo, ¿no? Y parece mentira, pero cuando yo trabajo con las víctimas en la manera en que ellas van a encarar a ese que los violentó, desde ahí vamos a ver que no es que ya como víctima ya tenga un goce, sino que ya la posición como sujeto frente a ese victimario ya va a ser otra. De aquí es la importancia que es hacer valer nuestra palabra, hacer valer su palabra. Nosotros como profesores tenemos la obligación y como padres de entender que la palabra de nuestros hijos, hijas o alumnos vale. La importancia que tiene la mirada, la escucha y la voz. Entender que desde la educación y el conocimiento es poder. Veamos a nuestros alumnos no como mercancías, sino como personas que también nos enriquecen día con día. Trabajemos juntos por la dignidad, la salud y el desarrollo de las personas. Muchas gracias. Siempre aparece como víctima. Y fíjense que lo hice tratando de salirme un poco de el doctorado, de toda la formación que hemos venido acumulando desde hace varios años, etc. Y miren, hice una pequeña lista de 18 delitos que yo identifiqué donde la mujer va a ser sujeto pasivo de la conducta de una forma totalmente determinante. Fíjense, lo leo rapidísimo: feminicidio, aborto forzado, violencia familiar, violación, abuso sexual, acoso sexual, incesto, estupro, trata de personas, tráfico de personas, robo, peligro de contagio, ayuda o inducción al suicidio, extorsión, todos los delitos de la ley Olimpia, amenazas, lesiones y usurpación de identidad. Nada más de una revisión, vamos a llamarle superficial, del Código Penal. Si nos ponemos a analizar con los fundamentos de la teoría del delito, del feminismo aplicado a la interpretación de la norma penal y demás, veremos que hay una serie de conductas mucho más amplia, que es más, yo llamaría, como dicen los alemanes en sus libros de teoría del delito, una constelación de casos
tan grande que prácticamente en todos los delitos la mujer se encuentra en una mayor posición de vulnerabilidad. Esto pues es de llamar la atención, ya que hay tipos penales donde la mujer tiene como ser humano, vamos a definirlo como ser humano del sexo femenino sin meternos en un tema de distinguir entre género y sexo. Hay tipos penales donde la mujer es víctima específica, como el feminicidio, ¿no? Como el aborto forzado. Entonces, yo lo que les quiero transmitir a los amigos que están en la audiencia, pues es que seamos conscientes de que yo me enfoco en el tema de la violencia de género aplicada al derecho penal, ¿no? Es una cuestión que requiere de una importante revisión todavía a nivel científico en México, ¿no? Lo que suele decir el feminismo aplicado a los delitos de género, que yo los he llamado así en una obra que publiqué hace algunos años sobre combate a la violencia de género, pues tienen que ver básicamente con la imposición de un paradigma masculino sobre el cuerpo femenino. Recuerden que el cuerpo de la mujer a lo largo de la historia pues ha sido objeto de estudio, de crítica, de tortura, de abuso y de explotación. El cuerpo del hombre nunca ha sido tan explorado como el cuerpo de la mujer, ¿no? Por ejemplo, el ciclo menstrual y su vinculación con la luna y las diferentes etapas lunares. Eso con los tiempos en los que las tribus bárbaras comenzaban a sembrar o a cosechar el trigo en Europa, ¿no? Etcétera. Aquí en México, por ejemplo, ¿no? La Coyoxautli, Coatlicue. Es decir, también esa divinización de la figura femenina en lo que se ha llamado por la literatura el famoso eterno femenino, ¿no? Pero bueno, fuera de esa cuestión, en cuanto al derecho penal, pues es muy grave que la mujer tenga tanta injerencia en tantísimos delitos. ¿Esto qué quiere decir? Que el legislador ha identificado la especial posición no de vulnerabilidad de la mujer, sino de agresividad en contra de la mujer por parte de la sociedad. Entonces, es ahí donde hay un verdadero problema, ¿no? Y así como Andrea y Beatriz y Jimena desde Londres y Natalia y Adeline y Miriam van a invitarles pues a la reflexión y por qué no a la toma de acción, pues es importante que reflexionemos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, la negación de la mujer como ser autónomo, independiente y libre es el feminicidio, un poco fundamentándose en la teoría de la dialéctica de Hegel, ¿no? La violación, el feminicidio, la violación en el tiempo de guerra es la negación de la mujer como ser integral, autónomo y libre, ¿no? Y bueno, pues esta posición de vulnerabilidad en el que puede encontrarse una persona que no solamente es necesariamente una mujer, también las niñas, los niños, los adultos mayores, los adolescentes, etc. Es decir, prácticamente si no se trata de un hombre entre los 18 y 50 años, todos los demás seres son vulnerables, para que dimensionemos un poco el problema ante el que nos encontramos. Esto yo se los dejo para ir concluyendo, simplemente no como una respuesta, sino como un abanico de preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que para nuestra audiencia es muy importante que se despierte este ánimo de ir sin duda más allá, ¿no? Yo les agradezco de verdad, no quise extenderme mucho. Estos temas pues son muy dramáticos y al mismo tiempo son pues de un interés científico de alto calado. Yo les agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias. Ahora daríamos el uso de la voz a Jimena Jiménez García. Jimena, ¿nos escuchas?
A ver si podemos probar el sonido antes de presentarla. A ver, Jimena, habla, por favor. A ver, le ponemos el micrófono, simplemente voy a presentarla. Bueno, Jimena Jiménez García es una abogada especialista en temas de género y feminismo que tuvo pues una participación tremendamente destacada como alumna de la Universidad Iberoamericana. Ella se graduó con los más altos honores. Toda su carrera como estudiante fue no solamente dirigida a tomar clases y cursos, sino que participó activamente en sociedades de alumnos, participó en diversos foros, participó en un amicus curiae para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido citado ese trabajo universitario en diversas resoluciones, y después se incorporó al lado del ministro Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Ella participó en la elaboración técnico-jurídica de diversas sentencias especializadas en cuestiones de género, derechos humanos, feminismo, derechos reproductivos y un largo etcétera, ¿no? Jimena en este momento se encuentra en Londres. Sus amigas y sus amigos estamos deseosos de que vuelva, y acaba hace unos días de presentar su tesis de maestría, misma que ha sido aprobada con las máximas notas. Así que es para nosotros, para nosotros un verdadero placer tener a Jimena Jiménez con nosotros. Bienvenida, Jimena. A ver, ¿quién me habla, por favor? A ver. Ahí está, Jimena, adelante. Ya, perfecto. Sí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, agradezco la invitación. Jimena, habla lo más alto que puedas. Gracias. Sí. Buenísimo. Pues nada más para agradecer la invitación. Gracias por llegar el amigo. Gracias por compartir con los amigos. Gracias, mujeres que han sido tantos. Andrea, Cristina, Moaretti, Jonathan también. Pues bueno, yo voy a hablar sobre un tema espacio social. Pues bueno,
Sí, sí, adelante, adelante. Buenísimo, buenísimo. Entonces, sigo comentando. Pues bueno, en cuentas formales, un punto de partida es reconocer de cuentas de palabra. Ya sabemos que el decir a veces está muchas de las pasiones del hacer, de la realidad. Vamos entonces a ver, a dejarlo cuánto es. Y pues como ya podrán darse cuenta, voy a hablar de la violencia que tiene que ver con la familiar. Breve paréntesis, quisiera aclarar que no existe un conocimiento universal sobre quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Yo me inclino a asegurar que aunque la violencia de género está dirigida en su mayoría a las mujeres, no puedo señalar de forma categórica que los hombres u otras expresiones de género no las viven. Sin embargo, durante mi intervención voy a hablar principalmente de la violencia de género hacia las mujeres en el ámbito laboral y al uso de los mecanismos sociales legales por los cuales se mantienen mujeres en la posición de subordinación del marido. Pues bueno, existen factores que afectan desproporcionadamente a las mujeres y en los tres elementos también claves que vemos en la vida laboral y presente. El famoso techo universal. Segundo, en el desarrollo profesional, y aquí voy a hablar del término entrenador. Y tercero, en la social. Pues bueno, vamos a abordar el primer punto. Durante la búsqueda de la educación está ampliamente comprobado que las mujeres tienen mayor acceso a empleos informales que en sectores más conservadores, como el área manufactura, el turismo y el trabajo doméstico. En este último, las trabajadoras del hogar, aunque la Suprema Corte y han emitido directrices, siguen sin poder acceder plenamente a prestaciones laborales como la seguridad social de derechos de casa y derechos humanos. Y no solo eso, sino que las mujeres son más propensas a acceder al trabajo donde se gana únicamente el salario mínimo. Pues la brocha salarial la abordaré más adelante. Durante las entrevistas de trabajo, además, suelen hacernos preguntas que cruzan la línea de lo profesional y de lo personal. Por ejemplo, si tiene novio o esposo, y deliberadamente lo digo en estos términos cuáles son los que suelen suceder. También se preguntan cuáles son las previsiones familiares o incluso a veces piden pruebas de embarazo entre otras cuestiones que rara vez suelen reproducirse en las experiencias laborales de los hombres. En fin, las mujeres tienen una menor posibilidad de ser contratadas, aun y cuando cuenten con las capacidades y similar trayectoria frente a candidatos. Además, no suelen considerar
trabajadoras. Que bueno, como ya lo mencioné, no es una problemática que se nos las regiones también se va a tocar sobre eso. Ahorita nos estamos enfocando en general. Pues bueno, después nos movemos a la violencia económica del trabajo. Aquí podemos ver también una lista de violencias puestas en las tareas de valor, ¿verdad? Y por el otro lado poner cargas de trabajo realizables. Bueno, aquí también está la famosísima brecha salarial, donde las mujeres en México, por exactamente el mismo trabajo que realizan los hombres, ganamos entre el 30% y el 40% menos que ellos. Eso lo retomaré con más detalle adelante con el de la tesis de la presidenta Nobel de Economía, Claudia Gómez. Después vemos también la violencia sexual, que es porque las dos cambios sexuales y por otro lado más necesarias por negarse a realizar los favores sexuales. Las dos que el entrenamiento sexual también se pueden incluir entre otras cuestiones, las situaciones no bienvenidas a vincular, usar, tocar, formar activas. No se exacto vulneran la dignidad de las mujeres o sí, su desarrollo profesional. Y curiosamente, esta violencia, los principales perpetradores son los colegas. Y en segundo plano, los superiores jerárquicos. Mira, pensamos que los superiores jerárquicos, pero los vemos en las estadísticas que son los colegas que se cuentan con la misma jerarquía, lo cual es interesante para la pero bueno, me muevo al tercer punto, a la industria del trabajo de la seguridad o las superiores. Las superiores a las situaciones de violencia facilitan que las mujeres busquen solucionar el trabajo. Dado ello, problemas y las mujeres que se encuentran embarazadas. Porque hay un impacto mayor hacia la vida de las mujeres, a las necesidades del trabajo. No obstante, son cuestiones. Donde se reconoce que existen diversos problemas, dejando claro que el patrón debe pagar salarios dignos y indemnización a trabajadoras de confianza. No voy a proponer aquí explicitar con términos pero pagarle a las mujeres bueno, hay un punto de exposición que viene más pronto. Quisiera llegar a hacer el plan de plantear el foro. Ya hablamos de el hecho de que están las mujeres ya el trabajo y las mujeres. Ya hablamos también de agregar nada, tienen las mujeres de forma particular, nada, de lugar de trabajo. Bueno, en el costo real, se rompe el techo, ¿sabes?
tiempo antijurídico, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jimé, hasta luego, y aquí seguimos. Saludos hasta Londres, ¿no? Bueno, pues continuando, llegando a la parte pues madura del evento, por llamarlo así, en cuanto al tiempo, es para mí un verdadero placer presentar a la, denme un segundito, a la internacionalista Miriam Raquel Hamdan Partida, ¿no? Bueno, pues ella tiene como todas las participantes, pues un currículum amplio, muy amplio en materia científica, en materia académica, en materia internacional, en materia de estudio de determinados fenómenos que van más allá pues de nuestras fronteras, ¿no? Ella es, a modo de síntesis, una internacionalista con amplia experiencia en la elaboración de estrategias de diplomacia pública, especialmente en migración, trata de personas, empoderamiento de la mujer, implementación del nuevo sistema de justicia penal y los programas anticorrupción, así como en diversas cuestiones ha trabajado sobre la prevención integral del delito. Su principal objetivo es continuar impulsando y desarrollando políticas públicas en defensa de los derechos humanos a través de los propios programas gubernamentales, sociales y académicos, ¿no? Ha tenido pues una serie de reconocimientos en sus labores, como por ejemplo en el año 2001 le fue otorgado el premio a la mejor funcionaria local a nivel mundial del Departamento de Estado de los Estados Unidos por su trayectoria tan destacada en las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos a través del diálogo, respeto y colaboración entre académicos, líderes de opinión, congresistas y funcionarios de ambas naciones, ¿no? A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos por parte del Gobierno de México, de otros gobiernos en esferas nacionales, estatales y locales, así como por parte de diversas instancias académicas y organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias Miriam. Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, especialmente Andrea, por invitarme a participar en este panel con personalidades de tan alto nivel. El doctor Gastelum, así me encantó que empezara hablando de cultura. Creo firmemente que la cultura cura y que es fundamental. Yo de entrada les digo, para estudiar el tema de la trata y el tráfico de personas es fundamental leer el libro de Gabriel García Márquez, la historia de Heréndira y su tía desalmada. O yo de muy chica leía a Charles Dickens con un libro que ahorita olvido su nombre, ahorita se me va a olvidar, obviamente de niños, ¿no? De niños explotados en las calles. En mi última posición en el gobierno federal, trabajé en el Instituto Nacional de Migración y ahí tuvimos la oportunidad de conocer de cerca lo que es el tema de trata y tráfico y conocer algunas de las víctimas. Las víctimas son más que nada personas con un elevado nivel de vulnerabilidad. No solamente son mujeres, son niños, ya nos lo decía el doctor, ancianas, nos tocó atender a una anciana de 83 años que venía de Guatemala y que el nieto malvado era el que venía explotando, ¿no? Ella era víctima de explotación por mendicidad forzada. La trata tiene diversas modalidades: la explotación forzada, la explotación sexual infantil. A muchos niños la están usando ahora como sicarios. Entonces es importantísimo que hablemos del contexto migratorio. Y en México, como en muchos países del mundo, estamos recibiendo oleadas de migrantes. Yo quisiera que se pusieran ustedes en los zapatos de las personas que vienen huyendo de la violencia,
de la violencia de sus países, del hambre. Acabo de estar en Cuba y me parecía tremendo ver estas filas de personas que reciben un pan al día. Entonces, sí es bien importante sensibilizarnos, ¿no? No empecemos, ya he escuchado muchas quejas de gente de Tláhuac que dicen hay muchos haitianos huyendo del hambre, huyendo de la violencia, igual que muchos centroamericanos. En Estados Unidos, pues ha habido, y yo en esto baso mi presentación, ha habido un incremento tremendo de la migración. La población número 1 es la población mexicana. También huyen de la violencia. Hay un problema muy grande ya en México de comunidades enteras que están casi vacías y nos sostienen. Uno de los grandes ingresos en México, y no lo pensamos así, son el de nuestros paisanos que salieron de México huyendo de la violencia. Y en el camino hacia los Estados Unidos son víctimas de trata de personas en cualquiera de sus modalidades. Hay también extracción de órganos, hay muchas modalidades, explotación laboral. Ahorita lo del sicariato es bien grave entre los migrantes. Entonces sí, pongámonos y los invito a ustedes como estudiantes. La Ibero tiene un programa maravilloso de estudios de migración, y en la UNAM, donde soy egresada, tenemos una maravillosa cátedra dirigida por el doctor Mario Luis Fuentes, que él dice: la trata de personas es la peor forma de violencia contra un ser humano. Entonces yo me encontré en este último encargo que tuve a niños que venían huyendo, que llegaban a México. Afortunadamente sí, había un control migratorio, en muchos de los casos no los dejábamos entrar porque las autoridades migratorias de sus países nos decían: pues este niño va huyendo de Colombia, fue contactado por un juego de video. Entonces es bien importante lo que decía Andrea, de que como funcionarios públicos y como padres de familia estemos muy cerca de los niños. No sé cómo le hacen, la verdad, muchas de las madres de familia pues, que tienen que irse a trabajar y pues dejan como nana a los juegos de video o a la televisión. Yo sí exhorto aquí a las autoridades presentes a que pongan mucha atención. Yo creo que sí es importante consolidar los programas sociales, pero a través de una supervisión estrecha. Las guarderías son necesarias. México está considerado como un punto de atracción turística para los depredadores sexuales. En Estados Unidos hay un programa que funciona, de repente nos avisan: ahí va o nos avisaban, ahí va fulano que tiene y ha sido ofensor sexual. A mí me decía Leticia Bonifaz: bueno, ya cumplió su condena, pero casualmente el personaje o la personaja compramos boletos para dos destinos turísticos distintos. Entonces ahorita somos un tapón para los Estados Unidos, no tenemos los recursos suficientes para atender a tantos solicitantes de refugio. La mayoría de los haitianos se van a quedar en México, cubanos se quieren ir a Estados Unidos porque generalmente tienen parientes en Estados Unidos, hay alguien que va pagándole al coyote, y aquí es bien importante que el gobierno federal refuerce todas las acciones necesarias para acabar con este tráfico terrible que es el tráfico de personas. En derecho no decimos que no hay víctimas de tráfico, porque ellos consintieron venirse, ¿no? Desgraciadamente no sabemos qué hay detrás, ¿no? Vienen pagando con su cuerpo, vienen pagando como sicarios, vienen pagando como trabajadores sobreexplotados. Entonces es bien importante que verdaderamente existe en México un verdadero Estado de Derecho para que se cumplan las leyes. Hay convenios nacionales e internacionales que están para proteger a estas víctimas.
México pues firmó el protocolo de Palermo, y algo que sí quiero que ustedes sean muy conscientes: la mayor parte de los migrantes en Estados Unidos son mexicanos, principalmente de Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, algo está pasando en estos países que no está dando la suficiente protección o que no está brindando el trabajo y el acceso a un trabajo digno. Y bueno, nosotros tenemos leyes que también permiten el libre tránsito, pero sí es importante ir checando cómo llega una chica menor de edad, cómo fue contactada. Y no importa que ellas hayan accedido, si son engañadas son víctimas de trata. En esta última posición que tuvimos oportunidad de entrevistar a algunas de ellas, y ya cuando ellas se escapan del tratante, lo que ya traen enfermedades de transmisión sexual. Son jóvenes de 30 años que vienen con sus cuerpos destruidos. Entonces, si yo los invito a analizar esta temática migratoria, esta situación de las víctimas de trata y de tráfico, para que se hagan un poco más sensibles y se acerquen a los centros que tienen maravillosos, tanto tenemos en la UNAM y tienen ustedes en la Ibero, donde están haciendo, bueno, estudios más profundos, ya que las consecuencias que quedan en la vida de estas personas son tremendas y pueden durar toda su vida. Entonces es importante ir derribando mitos. No nada más las víctimas de trata son mujeres, hay hombres, hay niños, hay miembros de la comunidad LGBT y más. Entonces es importante fortalecer la sensibilización social. Yo creo que ustedes como jóvenes pueden hacer muchísimas cosas, pueden cambiar este México, exigirles a nuestras autoridades que verdaderamente se respeten los derechos humanos de estas víctimas, porque también hay muchos mitos, solo son hombres los victimarios, no, también hay mujeres. Solo son mujeres las víctimas, no, hay niños, hay miembros de la comunidad LGBT. Entonces hay instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para proteger el principio pro persona. Y a la hora de aplicar la ley, no importa en qué estado sea, puede aplicarse una convención internacional para que se respeten los derechos humanos y se aplique lo que sea el mejor interés de las personas. Los instrumentos jurídicos están ahí. Ahorita el gobierno de México afortunadamente tiene un maravilloso, en la FGR tiene un maravilloso refugio para las víctimas de trata. ¿Cuál es el problema? Que las víctimas no hablan. Entonces, la vez que nosotros encontramos a esa señora de 83 años en la calle 16 de septiembre, es porque una joven ciudadana mexicana nos habló y nos dijo: esta señora es guatemalteca, ella ya había establecido una relación, la señora ciega, la señora con incapacidad. Cuando yo trabajé para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, encontramos 60 personas mexicanas que eran sordomudos. ¿Y qué creen? Que el idioma silente es uno en inglés y eso es otro en español. Entonces ellos no podían comunicarse. Trabajamos desde el gobierno de Estados Unidos para que se fueran modificando las leyes en contra de los tratantes de Tenancingo, Tlaxcala. El tema está ahí, es una cuestión cultural. Entonces, los jueces no querían mandar a los niños, solo querían mandar a las niñas. Bueno, los niños los van como educando en esto de ser tratantes, de ser traficantes de personas. Entonces, sí es bien importante que nosotros abramos los ojos. No es normal que las muchachas que trabajan aquí en Insurgentes, en los tables dance, sean tan jóvenes. Y no es normal que se sigan fomentando esta cultura de la narcoviolencia. El otro día leía unos números y aquí Arilo nos puede decir, los ingresos de la trata y del tráfico de personas van después
de lo del narcotráfico. Entonces da grandes ingresos. El problema es que las víctimas no están denunciando. ¿Por qué? Por miedo, porque son criminales de la más horrible calaña. Entonces sí necesitamos unirnos para que se aplique, porque en migración sí hicimos lo último que hice yo ahí, fue un protocolo en coordinación con la Organización Mundial de las Migraciones para atender a las víctimas de trata, para detectarlas. Desgraciadamente una compañera de OIM, que es esta organización, me decía, es que muchos de los empleados o los funcionarios públicos, de tanto ver, son como los carniceros, digo, ¿cómo dices eso? De tanto ver cortar la sangre se acostumbran a ello. Entonces sí es bien importante que se vaya sensibilizando, que se vaya dando terapia también a los funcionarios públicos para que puedan atender a estas víctimas. Hicimos también una capacitación que sigue en marcha en coordinación con el doctor Mario Luis Fuentes, con la UNAM, y se estuvo dando un diplomado sobre el tema al más alto nivel con la UNAM, patrocinado por Naciones Unidas y varias instituciones. Entonces, ustedes sean portavoz del problema que tenemos. Muchos de los migrantes a veces se desaparecen en medio, porque aparte los traficantes los van secuestrando y de repente aparecen muertos. Y no son uno, son miles, los deshacen en ácido. ¿Cuántas miles de personas migrantes desaparecidas tenemos en la República Mexicana? Entonces, por ahí también hay que trabajar. Ustedes como jóvenes sean estos agentes de cambio que este país necesite para que se aplique la ley y lleva un respeto irrestricto a los derechos humanos. Gracias. Perdón. Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Ay, perdón, me acordé del libro Mark Twain. Mark Twain. Muy bien, era Mark Twain entonces al final, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora Miriam, internacionalista, por esta exposición pues, de un problema que pues es complejísimo, ¿no? Y que México, pues desafortunadamente, sigue siendo ya no solamente un país de paso, sino es un país de exportación, de consumo, de explotación en todas las modalidades de trata como ella con mucha experiencia nos lo ha llegado a transmitir, ¿no? Bueno, les quiero comentar que queremos mandar pues un saludo y un agradecimiento a la académica Elena Tolstoy, que se encuentra aquí presente. Muchísimas gracias, profesora. Gracias. También les queremos comentar pues que ahora nos quedan dos participaciones, la de Arely y la de Natalia. Y pues me voy a permitir hacer una brevísima referencia en cuanto a el currículum de Arely, ¿sí? Denme un segundo, que lo tengo aquí. Bueno, pues Arely ha tenido pues, un recorrido desde el TEC de Monterrey hasta altas esferas de gobierno, donde ahora se encuentra trabajando en la administración actual, ¿no? Es licenciada en Ciencia Política por el TEC de Monterrey, ¿no? En agosto de 2008 concluyó su maestría de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales, perteneciente a la Secretaría de Marina, ¿no? Tiene una amplísima experiencia profesional. Por ejemplo, fue coordinadora del programa de prevención de la violencia familiar con distintos actores políticos y de la sociedad civil en la Unidad de Prevención de la Violencia Familiar de la Ciudad de México, en aquel entonces el DF, ¿no? Trabajó como coordinadora del programa especial para las candidatas locales en los estados, dentro de la Dirección de Participación Política de la Mujer del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿sí? Área que impulsa la participación social y política de las mujeres, ¿no?
Ha sido integrante de la Cátedra UNESCO de Ética y Derechos Humanos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿no? Con líneas de investigación en materia de derechos humanos, específicamente en el combate a la trata y la igualdad de género e infancia, ¿no? Ha sido asesora de la Asamblea Legislativa para el proyecto de ley de las juventudes del Distrito Federal, ¿no? Asesora de la Secretaría de Gobernación en temas de combate a la trata y búsqueda de personas desaparecidas, niñas y niños, ¿sí? Directora de la revista Valores Online y consejera honoraria de Efecto Valores AC para la reintegración de víctimas del delito, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Arely, pues bueno, yo me precio de tener no solamente un enorme respeto académico, sino igualmente una gran amistad. Ella ya ha participado en la Ibero en diversos foros, pues, algunos de ustedes la recordarán en la presentación del libro de sectas, criminales y derecho penal, y bueno, pues es un placer también contar con ella nuevamente. Arely, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Gilberto, por la invitación, también al honorable Presidium, que para mí es un honor estar con mujeres tan talentosas y que tienen grandes aportaciones al tema de construcción de paz en este país y desde ámbitos muy diversos, la verdad. Creo que es un gran foro, una gran mesa, y a las y los estudiantes, a la profesora, me da mucho gusto porque creo, justamente, valga la anécdota al respecto, ayer me invitaron a hablar en el Heraldo sobre canciones, ¿no? Que están fuera de lo común, las de Vivi Quintana, las de... o sea, canciones que de repente puede escuchar su generación, pero no están del todo difundidas. Y justamente la reflexión que hacíamos era que a veces las generaciones más arriba se quejan de que las juventudes no están interesadas en temas políticos, sociales y demás. Y yo creo que al contrario, más bien no están interesadas en los temas que de repente otras generaciones proponen, porque de repente es decepcionante ver cómo se manejan las situaciones y las cosas, ¿no? Y creo que el promover la participación de ustedes, personas jóvenes, estudiantes, que yo creo que cada uno y cada una tiene diferentes proyectos en diferentes áreas, sí, desde la visión del derecho, pero en diferentes áreas realmente me da muchísimo gusto, porque creo que es el gran reto de ahorita, ¿no? Lograr activarlo, lograr interesarlo, lograr mover bajo ciertos intereses a favor de la sociedad a las personas jóvenes, y que estén aquí. Eso habla de que pues están interesadas en estas situaciones, y que son aliados y aliadas para el tema por lo menos en el combate a las violencias, que es lo que hoy nos trae a este foro. Me toca hablar un poco del tema de la prevención y del tema de la construcción del tejido social. Hay algunos preventólogos que ya superaron el tema de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo como una buena división para explicar en dónde estamos situándonos. Es un tema muy amplio, sin embargo me gustaría aterrizar con ciertos ejemplos. La prevención primaria, que es algo en lo que vivimos básicamente en la vida cotidiana, o sea, se refiere a la atención de las causas, ¿no? O sea, es amplísimo, es así un tema de desarrollo en el que se tiene que garantizar la educación de forma igualitaria, el tema al derecho al trabajo, el tema de respeto a los derechos humanos, el tema de promover la igualdad no solo de los géneros, sino una igualdad amplia y plural en diferentes sectores de la sociedad. Es como el primer piso que tenemos que estar garantizando como Estado y sociedad, ¿no? Justamente para que tengamos menos trabajo en los siguientes niveles de prevención, que es el secundario, que creo que es el más latente y donde más actividades hay
tanto a nivel gubernamental como a nivel de sociedad, cultural y demás, que es cuando se detectan justamente estos riesgos, hay que atenderlos, ¿no? No hay que estigmatizar, esto solo ocurre aquí, pero a ver, si tú tienes una comunidad como las de algunos estados, por ejemplo, Michoacán, ¿no? Que tú ves que ya hay espacios donde no hay gobernabilidad, que hay espacios donde está el crimen organizado a todo lo que da, y además eso se conjunta con otras situaciones que no se garantizaron en la vía primaria, como no hay educación para todos, no hay fuentes de empleo, etcétera. Por supuesto que ese es un riesgo latente que debemos de estar atendiendo para evitar gestar otros tipos de situaciones. Y poner mucha atención. Me gustó mucho la maestría que hice en Seguridad Nacional y que se ven las grandes estrategias de seguridad y demás, pero justamente me llama la atención y agradezco el foro del día de hoy, porque yo voy a seguir sosteniendo que el tema de la atención a la infancia es la mejor política de prevención que podemos tener en cualquier nación. Una política, pero una real política, porque hasta ahorita la mayoría de gobiernos, pese a todos los esfuerzos que hacen, y en toda América Latina y el mundo, que hay ciertos países más avanzados que otros, acá en México es muy aplaudida la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que solo está en México, Brasil y Chile en su estilo, ¿no? La que promueve Naciones Unidas a través de UNICEF, etcétera. Sin embargo, como que todavía hay muchos sectores de la sociedad que no entienden como la importancia del presente y el futuro, no solo de invertir en la infancia, sino de que todo el mundo se interese en la infancia, aunque no tengamos hijos o hijas, o no tengamos a niños, niñas cerca de nosotros y nosotras, siempre hay que poner atención. Cuando pareciera que cuando un niño o una niña está ahí sin cuidados parentales, que está solo, o sea, debemos de tomar la responsabilidad como sociedad de atenderle, porque son niños y niñas que posteriormente, dependiendo del contexto y de sus situaciones, pueden ser generadores de ciertas violencias. Hay un debate que inclusive tengo con Gilberto, y si le doy parte de la razón, porque inclusive es un debate psicológico y sociológico en el que dicen, a ver, hay dos personas, ¿no? Gilberto y yo nacimos en un municipio de un estado, al mismo tiempo las condiciones son adversas, lo tiene el crimen organizado tomado, no hay oportunidades de educación, ni siquiera de alimentación, crecemos a la par, pero yo decido involucrarme en lo que tengo a mi alcance, en lo que veo, en lo que ya es natural para mí. No me pueden juzgar por eso, pues, ¿no? O sea, porque mi contexto me dio eso. Sin embargo, Gilberto quizá buscó romper el patrón, salir de ese patrón, y bueno, yo no quiero ser sicario, o yo no quiero ser víctima de trata de explotación sexual y quedarme ahí porque es mi destino que tengo. Buscó cambiar el patrón y quizás salió de esa situación con un esfuerzo humano, o sea, sobrehumano más bien, ¿no? Pero yo decidí quedarme en el contexto. Sí, quizás sea una decisión, pero también toda la coyuntura que está a mi alrededor influye en lo que yo puedo llegar a hacer. Y son etapas de la vida que se van cubriendo, que si vamos teniendo ciertas carencias, vamos teniendo ciertos tipos de violencia, llámese psicológica, física y de cualquier económica y demás, estructural, porque también hay una violencia estructural, pues me va a ser como muy difícil el poder cambiar mis patrones posteriormente, ¿no? Básicamente no busco quién me la hizo, sino quién me la paga posteriormente. Y si ustedes, digo, yo como que soy muy curiosa en los casos de repente que nos llegan de ver quién es el victimario o la victimaria, y cuando tú indagas, en la gran mayoría de los casos, los antecedentes de estas personas pues tuvieron unas infancias terribles, ¿no? Prácticamente fueron víctimas sistemáticamente de diferentes tipos de violencia. No se justifican, por supuesto, porque quien contraviene, como decía el doctor Gilberto, el Estado de Derecho, pues debe de recibir una sanción.
Sin embargo, también hay que visualizar esta parte en la que como sociedad estamos de repente fallando en garantizar estos tipos de accesos a diferentes derechos y el ocuparnos en la otra persona. Se habla mucho de la reconstrucción del tejido social, pero es que hay espacios en donde ni siquiera está construido, ¿no? O sea, es un tema muy, muy complicado y porque juega mucho el sistema bajo el que vivimos. No voy a entrar en discusión de que si capitalismo o algún otro sistema económico, sin embargo, sí hay errores en los sistemas que conllevan justamente a promover ciertas violencias. O sea, de repente vemos que abona la violencia inclusive temas culturales, ¿no? Seguramente todos y todas hemos bailado en algún momento en el antro cierto tipo de música porque es muy llamativa y es lo que suena y es lo que está de moda y no se juzga, pero simplemente hay que hacerlo consciente que es parte de todos estos corridos, ¿cómo le dicen? Bellacosos o belicosos o alguna situación así, los narcocorridos, canciones de reggaetón, que yo creo que lance la primera piedra quien esté libre de haber bailado en algún momento, ¿no? Alguna de las canciones, pero que justamente en estas generaciones pues promueven ciertos estereotipos y ciertas violencias que aunque sean simbólicas, ya estamos en contacto con esas violencias, pues. Entonces, esto realmente no contribuye al tema de mantener la construcción del tejido social, de mantener una cultura de paz. Por eso justamente se promueve mucho, o hay espacios donde se promueve mucho como unos temas culturales alternos, porque es real que para los temas preventivos la cultura, el deporte, la educación son los mejores aliados. A mí me queda mucho una anécdota. Hace poquito a mí me toca coordinar el tema de desarme voluntario a nivel nacional y el tema de canje de juguetes bélicos. Entonces fui a Ciudad Juárez, una ciudad que también tiene muchas personas migrantes. Entonces llega un niño así y ve el balón, ¿no? Y me dice, ¿y qué tengo que hacer para que me lo den? Y le digo, mira, pues te intercambiamos un juguete bélico, que un juguete bélico pues es algo que promueve la violencia, como una espada, una pistola, cualquier cosa que promueva la violencia te lo cambiamos por un juguete didáctico. Entonces se queda así, dice, es que yo no tengo juguetes, pero tengo una navaja, esta me la aceptan. Entonces, bueno, y el niño de 13 años, ¿no? Traía como una navaja así táctica y dices, ok, o sea, pues sí, no, por supuesto que se lo íbamos a intercambiar, pero vuelvo a la reflexión que sosteníamos varias personas aquí en la mesa, que cómo gana este sentido de ser adolescente, niño o niña, que, o sea, él tenía deseo de jugar, ¿no? Que quería y veía el balón, pese a que él tenía una navaja que pues le hubiera podido servir para X cantidad de situaciones, ¿no? Y otro muy similar en Morelia, Michoacán, que fuimos a uno de los cuadrantes más complejos, en el que llega igual un niño con una bicicleta así sobrepintada de negro, y traía como unas máscaras, cosas de Halloween, que son calacas así sobrepuestas con unas ligas, ¿no? Entonces llega a hacernos la misma pregunta, no, pues tal, dice, híjole, es que yo no tengo juguetes. Y le pregunto yo, ¿y por qué traes tu bicicleta así? Dice, ay, pues es que así como los duros, así que traen sus camionetas con las calacas así enfrente, y pues ya ves que así ponen las camionetas así bien mamalonas, ¿no? Y me dice, y le digo, sí, y le digo, entonces tú quieres ser como, no, pues es que es como la moda, no sé lo que yo quiera hacer de grande, pero pues se ve padre, ¿no? Entonces le digo, te cambio las dos máscaras por un balón. Dice, órale, va. Entonces, o sea, son como realidades con las que te vas topando, que de repente cuando hay territorios donde no hay cohesión social o donde la población tiene miedo precisamente por tanta violencia que se ejerce, porque a veces juzgamos a ciertas poblaciones de que, pero es que está protegiendo al hijo o a la hija de no sé quién, ¿no? Es que, ¿cómo es posible? Tienen lo que se merecen. Pero es que son poblaciones que en serio, si no aportan a los sistemas criminales, se ponen en gran riesgo.
¿no? Entonces hay que ir entendiendo todas estas dinámicas para prevenir y para reaccionar, porque hay situaciones en las que donde tienes que llegar no solo a prevenir, sino a reaccionar. Entonces, son sistemas muy complejos que hay que ir desmenuzando, pero justamente creo que aquí se han abordado diferentes situaciones que tenemos que conjuntar, como la cultura, saber dónde va la cultura. Por ejemplo, ahorita que leía la doctora Beatriz una frase de su poema, yo ya estoy tan habitada al tema de la violencia que vemos a diario, porque me toca también checar como toda la incidencia de violencia de género. Empezó a leer y a mí se me puso así la piel, porque se me veían justamente como también decía Andrea, como la imagen violenta de cuando la piel abierta, etcétera. O sea, se me vienen las imágenes que yo veo a diario, ya que veo que habla de una mariposa. Digo, o sea, sigue siendo igual de cruel, pero cómo vas aumentando tu tema de sensibilidad. Que yo creo, por ejemplo, aquí entra mucho también el tema, la violencia a los animales, ¿no? O sea, es un gran indicio de una potencial violencia tremenda. O sea, hay que poner atención en todos estos puntos y comas que se llegan a abordar con los diferentes tipos de violencia. O sea, es distinto escucharlo o que te lo expliquen de una forma más sensible a verlo cruelmente, ¿no? Porque de tanto que vas viendo violencia y qué es lo que pasa en estas comunidades que a diario ven violencia, tienen la idea, y por eso dicen, es que los MP ya tienen un caparazón, que no hacen nada, etcétera. Y por supuesto hay de todo, ¿no? Hay quienes no les gusta su trabajo, hay quienes son omisos, hay quienes llegan a tener temas de impunidad, de corrupción, que es muy lamentable. Pero yo creo que entre más estás en contacto con la violencia, en vez de hacerte más valiente, tienes más miedo todo el tiempo. O sea, porque justamente analizas en todo momento tus situaciones en las que estás y dices, es que el caso de fulano, de sultano que me le pasó, ¿no? Y le pasó aquí, le pasó en una situación similar. Entonces justamente se empiezan a hacer como caparazones de miedo. No es que te hagas más valiente, sino que el miedo es lo que de repente te llega a acostumbrarte a más violencia, y es lo que lamentablemente pasan en algunos territorios que hay aquí en México y en el mundo, ¿no? O sea, sobre todo América Latina, que tenemos realidades similares, y que es cuando ya se llega a reaccionar, que ahí es donde entra la prevención terciaria, ¿no? Todos estos personas que están, por ejemplo, en situación de reclusión, o inclusive las víctimas también, las que ya fueron víctimas de algún delito, que la labor ahora sí conjunta de Estado, sociedad, es reintegrar a ambas partes, tanto victimarios como víctimas, es una prevención terciaria, no es como una lección que se debe de aprender y de garantizar la no repetición para mejorar los ambientes, que es muy complicado. O sea, hasta ahorita, y Miriam, que ha compartido espacios públicos y demás, trabajando con víctimas, con victimarios, o sea, todavía nuestras herramientas como Estado, nuestras herramientas como sociedad son muy débiles. Hace poquito, y ya voy cerrando, no quiero capitalizar la palabra, empezamos a hacer un tema de un levantamiento que hicieron unos compañeros que trabajan en centros de internamiento, ahí en la Secretaría con adolescentes, ¿no? Y pues se esfuerza mucho meterles programas deportivos, los centros de internamiento son distintos a las cárceles justamente porque son adolescentes, pero cuando les hacen las entrevistas a fondo, muchos dicen, pues es que yo cuando salga, yo creo salgo a lo mismo, porque es pues los malosos son quienes me cuidan, quienes me ofrecen protección a mi familia, etcétera. Había uno que nos contaba que la primera vez que asesinó a alguien le dieron a cambio una Homer, ¿no? O sea, y son adolescentes, o sea, de 13, 14, 15 años. Uno nos hablaba mucho como de la jefa, y yo, pero pues ¿quién es la jefa, no? La jefa es una chica como de 26 años que ya tenía como una célula de adolescentes reclutados que daban todo por la jefa, ¿no? O sea, que
decía, pues es que yo sí aprendí a matar porque pues yo decía, ay no, pues pues que la jefa diga, este morro sí la rifa, ¿no? O sea, pero ese era como todo el interés y la verdad es que yo nunca he conocido a alguien más cruel que una persona adolescente en búsqueda de identidad que sea cooptada de identidad y de aceptación que sea cooptada por un grupo de crimen organizado, porque justamente en aras de esta aceptación todavía hay constructos morales que están en camino, que no tienen al 100% establecidos estas personas adolescentes. Entonces cuando tienen la oportunidad de encajar en un grupo, por muy cruel o violento que sea, lo hacen, o sea, lo hacen como en búsqueda de su identidad y en la búsqueda de esta red de apoyo que muchas veces no tenemos como personas. De la red de apoyo primaria que decían que es la familia, que cuando no existe, pues bueno, hay una figura rescatadora de profesores, maestros, cuidadores, el señor de la tienda de la esquina, no sé, alguien, ¿no? Que es una figura, pero cuando no existe, entonces, y que la mayoría de veces es ahí, entonces ahí sí hay que tener miedo y cuidado, porque si nosotros y nosotras no agarramos como a tiempo a los niños, a las niñas, a las personas adolescentes, a una persona joven, lo va a agarrar el crimen organizado, ¿no? Y de ahí pues entran muchas coyunturas, como se han mencionado, la violencia de género, la violencia del crimen organizado, la violencia con delitos muy específicos como la trata de personas, que justamente el no prevenir y el no tener una comunidad sólida, o sea, un tejido social sólido donde nos podamos apoyar los unos y las otras y seamos empáticos con las otras personas, pues van a ser caldo de cultivo para que ocurra todo esto. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Bueno, pues nos quedaría nada más una participación, la participación a cargo de Natalia Valdés González. Brevemente, yo les agradezco mucho el tiempo que han invertido. Natalia pues es egresada de la Ibero con las máximas notas, hace poco acaba de egresar de la Ibero. A pesar de ello pues ha tenido una experiencia formativa y práctica en materia penal pues muy importante, ¿no? Pues bueno, ha trabajado en cuestiones técnicas como redacción de escritos, preparación de recursos, temas vinculados a combatir resoluciones, en su labor pues como joven abogada. Ella también pues desde que era mi alumna, hace ya algunos semestres, pues manifestaba un interés genuino y muy natural, aunque suene redundante, por los temas de género, por las cuestiones de diversidad, por los derechos reproductivos y estas áreas que ella pues ha ido explorando y ha ido perfilando su carrera, ¿no? Tiene una amplia competencia, tiene una serie de competencias como asesora estratégica en materia jurídica, ¿no? Desarrollo de gestión y de proyectos, tratamiento directo con el cliente, etcétera, ¿no? Natalia, además de toda su carrera, a pesar de su juventud, que es muy evidente, es una artista. Y eso se lo digo no solamente como mi querida exalumna, egresada de la Ibero, sino también como una persona cercana a mí. Por eso quise, con la venia de Andrea, invitarla a que se incorporara desde el principio a este proyecto que nos tiene hoy en día reunidos, ¿no? Ella ha trabajado cuestiones de arte y pues ha encontrado un equilibrio entre la expresión artística y su vida de jurista. Así que, sin más que decirles, les cedo la palabra a Natalia. Bueno. Muchas gracias a todas las ponentes. Creo que yo no me puedo comparar con su gran conocimiento y académico, porque son doctoras, maestras, y yo apenas estoy empezando mi carrera como abogada licenciada. Pero igual muchísimas gracias por darme el espacio con ustedes, con unas grandes académicas, abogadas,
y licenciadas, maestras y doctoras para compartir este foro. Lo que yo les voy a hablar el día de hoy es sobre el arte, cultura y la reconstrucción. Desde hace tiempo se reconoce que el arte es una herramienta para moldear la cultura, desafiar las normas sociales e impulsar el cambio social. Como ya lo mencionó aquí la maestra, justo en el tema de México, en comunidades marginadas, sí ha servido justo el arte mucho. El arte puede ser un medio poderoso para crear conciencia sobre cuestiones sociales y movilizar comunidades y fomentar la solidaridad. Tiene la capacidad de unir a las personas y evocar la empatía. Al fomentar la autoexpresión y la imaginación, nutre la individualidad y la sensación de empoderamiento en todas las personas y en las comunidades. Puede inspirar a las personas a perseguir sus pasiones y hacer contribuciones a sus mismas comunidades. Una de las funciones principales del arte es su capacidad para formar la cultura. Refleja los valores, las creencias y las aspiraciones de una sociedad, captura la experiencia humana. Ya sean pinturas, esculturas o instalaciones contemporáneas, el arte ofrece la ventana a diferentes épocas y culturas que nos permite apreciar nuestro patrimonio colectivo. Sirve como un puente generacional, transmitiendo historias, tradiciones y conocimientos que el arte ayuda a preservar y moldear la identidad de una sociedad. Por otro lado, el arte también es utilizado como método educativo y psicológico para tratar la ira y la agresión en conductas de las personas en general, en especial también los jóvenes, ya que si estos casos no se tratan a temprana edad, las probabilidades de que estos se vean involucrados en la delincuencia, en el abuso de sustancias y en las malas relaciones aumentan. Los psicólogos Morris Rosenberg en 1965, Carl Rogers en 1961 y los neofreudianos en general nos dicen que el bajo autoestima de los jóvenes debilita los vínculos de una sociedad y estos vínculos débiles disminuyen la conformidad con las normas sociales de estos y aumenta en sí la delincuencia. Es por ello que el arte se utiliza como un método educativo y terapéutico para ayudar a disminuir la delincuencia y la violencia en adolescentes, tratando así el autoestima. Así, el arte no es solo un medio de expresión para los artistas, sino también empodera a los individuos y las comunidades, proporciona una plataforma para las voces marginadas para ser escuchadas. A lo largo de la historia, los artistas han utilizado las expresiones creativas para comunicar ideas y provocar pensamientos e inspirar acciones. Las artes visuales, la literatura, la música, las artes escénicas, no se puede subestimar el impacto de la sociedad que estas tienen. Los artistas a menudo traspasan los límites de lo que se considera aceptable o convencional, proporcionando perspectivas y narrativas alternativas, pues se enfrentan a cuestiones delicadas en la sociedad como la desigualdad social, la corrupción política, los roles de género y la discriminación, actuando así como catalizadores del cambio, obligando a la sociedad a enfrentar verdades, inspirando a las personas a actuar. Como ya se mencionó, el arte también juega un papel crucial en la educación y en el desarrollo personal. Los estudios han demostrado que la exposición al arte mejora el pensamiento crítico y la creatividad y las habilidades para resolver problemas. Christiane Strang, una profesora de neurociencias de la Universidad de Alabama, nos dice que la creatividad en sí misma es importante para mantenerse saludable, permanecer conectado consigo mismo y conectado con el mundo. Además de desafiar las normas sociales y el desarrollo creativo, el arte también puede servir como salida terapéutica para individuos y comunidades. Proporciona un medio de autoexpresión, permitiendo que los artistas compartan sus emociones, luchas y triunfos con el mundo. A través del trabajo, los artistas pueden inspirar a otros a encontrar sus propias voces y enfrentar desafíos personales. La arteterapia, que así se le llama, promueve la curación en comunidades marginadas y afectadas por traumas. Tanto la creación como el consumo del arte pueden evocar una amplia gama de emociones, lo que permite a las personas procesar sus sentimientos y encontrar la catarsis, promover la curación, gestionar la salud mental y mejorar el bienestar general. Ahora bien, algunos movimientos artísticos, como el
el renacimiento Harlem en 1918 en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, el arte feminista que tuvo su auge en los 60s, las protestas contra la guerra y el muralismo aquí en México han contribuido significativamente al cambio social, dejando un impacto duradero en la sociedad. El arte tiene una capacidad notable para desafiar el status quo, provocar pensamientos y sirve como catalizador del cambio social, traspasando límites y cuestionando las normas sociales. Otros movimientos de este estilo artístico son el bailismo, el surrealismo y el arte pop, pues estos han desafiado las nociones convencionales, generando nuevas perspectivas e invitando al diálogo. Parte de lo que nos dice la ciencia es que cada vez hay más pruebas en temas de medicina y rehabilitación, en la neurociencia, que nos dice que el arte mejora la función cerebral al afectar patrones de ondas cerebrales, las emociones y el sistema nervioso. En sí, tiene beneficios tanto hacer arte como experimentar el arte. Un estudio realizado por Semir Siki, catedrático de neuroestética de la University College of London, le puso escáneres a los participantes en el cerebro mientras estos veían imágenes de arte importante, y los estudios justo encontraron que el flujo sanguíneo aumentaba un 10% mientras estos miraban el arte. Así, los beneficios justo que el arte trae a las personas, pues reduce el estrés, hace que las personas estén más presentes y activas y hace que las personas procesen mejor sus emociones. Algunos casos en la vida real, que justo pues muy bien la teoría, pero es importante justo ver los efectos que en verdad sí han tenido en la sociedad. Uno es, hay una colectiva que se llama Collective Fit, impulsada por un artista que se llama Lulu Puig, que tengo el placer de conocer, y también el doctor Gilberto. Ella imparte talleres de expresión artística en los reclusorios de la Ciudad de México, y estos han encontrado la libertad en el arte al momento de pintar. Esta iniciativa fue sumada al programa de cultura comunitario de la Secretaría de Cultura, con el eje de una transformación social y un objetivo de promover los derechos culturales de las personas privadas de la libertad. Esta cultura incluyente garantiza el acceso igualitario a un grupo históricamente excluido. En el 2019, 8 artistas de esta colectiva salieron de la cárcel del Reclusorio Norte para la inauguración en la Universidad Iberoamericana, donde estos pudieron ver su arte con fotografías intervenidas y acrílicos expuestos en la universidad. Alejandro Sandría, un artista de esta colectiva, que ahorita está en libertad, agradeció a la universidad para darles la oportunidad de exponer, pues él dice que es importante que su trabajo sea visto por toda la comunidad, ello para quitar los prejuicios y la discriminación que la sociedad tiene sobre ellos. Y descubrió que uno puede cambiar trabajando duro y dedicándose, y adelantó que justo comenzará estudios formales para el arte, así descubriendo que quería ser pintor, y él quiere ser el mejor pintor de México. En 2023 hubo estrategias de reinserción social por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en donde hubo una exposición de expresiones libres de obras justo de otra vez personas privadas de la libertad, en donde estos exploran los límites de la expresión artística y la relación del arte y la libertad individual. Y esto es la capacidad humana para la transformación real y reflejar a través del arte la complejidad de la vida misma. En Nueva York, en 1980, se llevó a cabo un estudio de delincuentes juveniles y mostró que de sus aptitudes, la facultad creativa menos desarrollada en aquellos jóvenes con conflictos con la ley es justo la creatividad, pues estos tienen la dificultad de modificar su entorno más conforme a sus deseos y las necesidades, y esa incapacidad solía llevarlos a la violencia. Cuando se incorporaron a proyectos artísticos, la mayoría de ellos logró superar sus limitaciones conductuales y reconstruir sus vidas.
También en Ciudad Juárez hubo un plan de emergente cultural justo para encarar la violencia mediante el arte, la cultura y la intervención comunitaria. Así convocando a artistas, colectivos culturales, grupos comunitarios y asociaciones a presentar proyectos. También en Michoacán, la violencia, al ser un estado con una violencia relacionada con el crimen sistemática y prevalente, la gente ha recurrido al arte y al espectáculo y actividades culturales como respuesta para la violencia. El arte y la cultura han contrarrestado la violencia a través del activismo, las políticas culturales y los recursos públicos. Específicamente en las ciudades de Lázaro Cárdenas y Apatzingán, los esfuerzos sociales para contrarrestar han estimulado las formas no violentas de interacción social. Han llevado a cabo centros culturales que brindan espacios para la música, la danza y la pintura. Han llevado a cabo actividades musicales y de danza cultural tradicional, conciertos para reconstruir un sentido de pertenencia colectiva e identidad compartida en torno a la historia de la ciudad. Así también han llevado a cabo actividades de ferias de libros, festivales literarios y culturales y encuentros de poesía, talleres, música y danza, además de marchas. Así, el arte y la cultura para contribuir a la paz es la creencia compartida de que el arte y las actividades culturales pueden ofrecer modos y espacios alternativos para el intercambio social. Así, se demuestra que justo el arte y la cultura reflejan experiencias humanas compartidas, desafían las normas sociales e impulsan el cambio social. A través de la capacidad de unir a comunidades, fomenta la creatividad y el arte enriquece nuestras vidas para un desarrollo de una sociedad más vibrante e inclusiva. A través de su poder para comunicar, provocar e inspirar, el arte trasciende fronteras y conecta a personas a través del tiempo y el espacio. A medida que la sociedad siga evolucionando, el arte sin duda seguirá desempeñando su papel vital en la configuración de nuestra conciencia colectiva, impulsando una transformación positiva sobre las experiencias colectivas e individuales del presente y generar expectativas de un futuro menos violento. Además, el intercambio cultural puede contribuir a procesos más amplios de movilización política y social. No podemos comprender la cultura de un país sin conocer su arte. El arte es un lenguaje que moldea los sentidos y transmite significados que ningún otro lenguaje lo puede representar. Las artes son las que permiten visualizar quiénes somos, dónde estamos y qué sentimos como individuos y como comunidad cultural. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Lo único que nos quedaría es, por si quisiera el público alguna pregunta, un par de preguntas. No queremos abusar del tiempo de ustedes, naturalmente. Entendemos que es viernes, que quieren también descansar, estar con su gente, etcétera, ¿no? Pero les abro el espacio, naturalmente, como parte de este ejercicio académico. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación? Adelante, profesora, por favor. Bueno, más que nada, hablo fuerte. No sé si me escuchan. Sí. Más que nada, pues para felicitarlos a todas y al joven, porque este tema que están abordando es muy importante realmente. De hecho, venía platicando con mis personas para acá, de los valores en casa, desde casa. Y las diferentes modalidades que están trayendo cada uno de ustedes, y es muy importante para la sociedad, porque mucha gente dice, es que nuestros niños, nuestros jóvenes son el futuro del país o del mundo. No, son el hoy, el ahora para su futuro, el propio. Pero ustedes son los que tienen que forjarlo. Y desde estas perspectivas, desde la experiencia, desde la legalidad, en todos los ámbitos, pues qué bueno, y los felicito, chavos, porque bueno, a mí me gusta también tratar mucho con la juventud, y pues sobre todo lo que dijeron ustedes, pues muchas felicidades, y esperemos que sea una bonita semilla para todos ustedes que son jóvenes, para que forjen su hoy, para que tengan un mejor futuro. Pues muchas felicidades a todos,
Y pues muchas gracias por esto, porque yo vine a aprender mucho también. Gracias, profesor. Y fíjense, esto es algo muy interesante. Empezamos con el poema de la doctora Saavedra, estremecedor, fuerte, contundente, dramático, elegante también, y cerramos también con arte, ¿no? Y Nat no solamente nos habló de la parte artística, sino que lo ligó, como buena abogada, ligó una idea con otra de forma muy sólida y unió la parte, por ejemplo, penitenciaria, la parte penal, la parte de la resocialización, todo eso que irán viendo a lo largo de su carrera y que es verdaderamente, pues, fundamental, ¿no? Lo único que nos queda es la parte de los diplomas, Andy, ¿Quieres hacer un énfasis? y un énfasis a cargo de Andrea. Perdón, primero quiero agradecer a todos el gran apoyo para que esto se haya realizado. Quiero agradecer enormemente al periódico El Capitalino, que siempre desde un inicio ha apoyado estas iniciativas y que es el número 1 para que esto se lleve a cabo. Y sin lugar a dudas, a la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM, agradecer la representación que das, Beatriz, porque siempre nos han abierto las puertas y esta es una forma muy simbólica de que haya realmente un cambio a nivel nacional. Y pues por ende al maestro Román Sánchez, que no pudo venir, pero que es el número 1 que siempre apoya estas iniciativas. Y fíjense, acabamos de decir cerramos con arte. Y hablando de la violencia, una violencia que es muy velada y que apenas empieza a acentuarse y en donde empezamos a hacernos notar con una voz enérgica y que urge que nosotros empecemos a generar conciencia, es en la violencia vicaria. Tenemos un poema que Beatriz nos lo va a leer porque es muy simbólico. Es de una niña que a los 8 años ha sufrido la violencia vicaria y que quiero que escuchemos qué hay detrás de ese poema para que entendamos cómo una niña a los 8 años lo que estaba viviendo a través del arte es una manera en que ella pone un límite a la violencia que estaba viviendo. Ya Beatriz nos dirá algo más. Bueno, se llama Girazo. No puedes comprar mi alegría, tampoco mi valentía, menos aún el sol que brilla en mi corazón como una canción de color con mucha sazón. No puedes comprar mi inocencia como si fuera una herencia y dejar que mi girasol deje de crecer sin razón. Este poema está escrito por Montserrat Caballero Saavedra. Bueno, pues vamos a pasar a dar las gracias y un pequeño conocimiento. Perdón. Sí, nada más quería, perdón, no hay problema, también hablo fuerte. Así, está bien. Sí, soy docente desde hace 54 años, así que bueno. Me llevó mucho su plática, doctora Andrea, Muchas gracias. porque soy profesor y también investigador, pero más docente que investigador, y bueno, pues siempre he estado tratando con juventud. Y en efecto, en esa suplencia que usted mencionaba, pues sí es muy importante nuestro actuar y lo que ellos pueden ver en nosotros. Pero algo que me pareció todavía más dramático también fue lo que mencionaba el licenciado sobre los delitos penales a los cuales están sujetas las mujeres. Y bueno, son demasiados. Aquí en México es impresionante esta situación. Pero me quedé pensando lo que sucede, por ejemplo, en el mundo, lo cual es aberrante, ¿no? Eso es ir en contra de la naturaleza, ir en contra de los derechos humanos. Lo malo es que la ONU no hace nada, porque pues por usos y costumbres y por no violentar las costumbres de otros pueblos, no los tocan. Yo creo que debería la ONU tener otro tipo de mentalidad para este tipo de problemas. Entonces la lucha es muy grande, la lucha es muy grande. Por otro lado, también quiero... Sí, Saraí. Se acaba de ir. Ahí está. Saraí, muchísimas Saraí. gracias.